el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Vamos a orar. Dios santo, todos nosotros tenemos necesidades físicas y espirituales, y necesitamos que tú nos sacies, necesitamos que tú nos llenes, Señor, necesitamos ser alimentados por ti. Y Padre, al meditar en tu palabra, lo hacemos con esa confianza, con la confianza de que tu palabra es alimento para nuestra alma, que tu palabra es luz, es vida para nosotros. Y Señor, ahora al meditar en ella, por favor te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, para que podamos comprenderla y que podamos obedecerla. Glorifícate, oh Señor, en nosotros, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes, y son los yo soy, porque recuerdan ahí en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés desde en medio de la zarza, ahí en Éxodo, Moisés recibe la comisión de que vaya a Egipto, que hable con Faraón, con el rey, y que le diga, deja ir a mi pueblo, libéralo de la esclavitud. Y claro, Moisés, no muy convencido, le pone muchas trabas, podemos decir, muchas cosas que dice, pero yo por esto no puedo ir. Y ya cuando está convencido, le dice, bueno, supongamos que vamos, que yo voy. ¿Y qué le voy a decir? ¿Quién es el que me manda? Y ahí Dios dice esas palabras, yo soy, es el que te envía. Así que para los judíos, la palabra yo soy es muy importante, porque está describiendo al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios creador de cielo y tierra. Recuerden que uno de los acometidos del Evangelio de Juan es que la gente reconozca al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no solo como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Así que Juan, aquí en su Evangelio, nos presenta 7 declaraciones del Señor Jesucristo, en las cuales Él utiliza las mismas palabras
que Dios Padre utilizó en el Antiguo Testamento diciendo yo soy. Y la primera de ellas es esta, donde dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces yo soy, ese yo soy, los judíos rápidamente lo relacionaban con el yo soy. Así que Él es el pan de vida, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso lo encontramos en Juan 6:35. Pero también Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez tenemos al Señor Jesucristo diciendo, yo soy, en este caso en Juan, el capítulo 8, versículo 12. Así que Él es quien nos ilumina, y todo aquel que le sigue no anda en tinieblas. Por eso, sigamos a Cristo, porque en Él hay luz. Luego, en Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, dice, y hallará pastos. Ahora, hay una cosa que quiero explicarles, y tiene que ver con la interpretación de las Escrituras. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entenderla en el sentido literal. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia está diciendo justamente lo que dice. Pero el interpretarla en el sentido literal no significa que seamos literalistas. Porque, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y pensamos, ¿el Señor Jesucristo es una puerta? No es una puerta. Físicamente hablando, no es una puerta. Pero hay un sentido más profundo. No es una puerta, pero sí es una puerta. ¿Qué tipo de puerta? La puerta hacia el cielo. Entonces, no es una puerta física como la que estamos viendo aquí, pero sí es una puerta por la cual pasamos para entrar al cielo. Así que eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque hace poco escuché que se burlaba una mujer que dice ser atea, se burlaba diciendo, ese Dios machista en el que ustedes creen. ¿Cómo machista? Dice, ¿por qué no es mamá? ¿Por qué tiene que ser Dios Padre? Entonces, obviamente, ahí hay una ignorancia por parte de ella. Porque Dios aclara que Él no es hombre, ni hijo de hombre. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, ¿por qué utiliza Dios la figura del Padre? ¿Por qué es machista? No, porque quiere presentarse como un Dios protector, como un Dios cercano, como un Dios que ama, como un Dios personal, como un Dios que quiere una relación íntima, familiar con nosotros. No porque Él quiera menospreciar a la mujer. También diríamos entonces que Dios es una gallina. Porque también el Señor Jesucristo dice, ¿cuántas veces quise cubrirte o protegerte, meterte debajo de mis alas, como la gallina a sus polluelos, y tú no quisiste? Hay que entender que hay unas figuras de lenguaje que utiliza la Biblia, que son precisamente para aclararnos ideas que nosotros de otra manera como humanos no podríamos comprender. Entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la puerta, no es una puerta de esas, pero sí es una puerta, en el sentido que nos abre la puerta a la salvación, nos abre la puerta al cielo, nos abre la puerta a la eternidad. Así que ya llevamos ahí 3 yo sois, ¿no? Pero luego dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí tenemos a nuestro Señor, ahí en Juan 10:11, donde nos muestra esa figura de un pastor, donde dice, yo estoy dispuesto a morir con tal de proteger a una de mis ovejas. Y no solo estuvo dispuesto, sino que lo hizo.
Pero otra vez sigue, yo soy. Y sigue diciendo también que en esos yo soy, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso está en Juan 11, 25 y 26. Él es la resurrección. Él es la vida. Y todo aquel que cree en Él, no morirá eternamente. Ahí tenemos al Señor Jesucristo, que nos dice, no importa si eres alto, si eres bajo, no importa si eres europeo, no importa si eres americano, no importa si eres mexicano, guatemalteco, de donde sea, hondureño, no importa, dice, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser gordo, puede ser flaco, como sea, dice, Él te acepta. Todo aquel que cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. No solamente resucita, sino que Él encarna esa resurrección. Él te da vida. Así que ahí tenemos presentándonos a Juan. Juan nos presenta al Señor Jesucristo como nuestra esperanza. Pero luego también nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí encontramos la exclusividad del Señor Jesucristo. Porque ¿saben qué? Mucha gente dice hay muchos caminos. Mucha gente dice, ustedes son egoístas. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que solamente puede uno ser salvo a través de Jesucristo. Ustedes dicen. Digo, miren, yo no lo digo, porque yo me lo inventé. Ahí está en la palabra de Dios. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Puedes racionalizarlo de una manera o de otra. Pero la palabra de Dios no cambia. Ahora, Él es el camino, dice. No uno de los caminos, el único camino. Él es la verdad, no una verdad, no una de muchas verdades, es la verdad absoluta. Y luego dice que también es la vida. Hay una vida que se vive en Dios. Porque nosotros podemos decir que vivimos muchas vidas, la vida loca, la vida en el vicio, la vida en el trabajo, pero la vida real, la vida eterna, la vida que no perece, es la vida que tú tienes en Cristo Jesús. Que como cantábamos hace unos momentos, mi vida sin ti no será vida. La vida, nuestra vida sin Cristo no es vida. ¿Saben por qué? Porque no tiene esperanza eterna. Así que tenemos ahí los 7 yo sois. Aquí este es el último. No, hay uno más, Juan 14:6. Y luego nos habla en Juan 15:5. Nos dice, Jesús le dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí vemos esa dependencia que tenemos de Cristo, esa necesidad de estar unidos. Ahí en la parte de atrás ven la figura de una cepa de uva. Y las ramas están verdes, el fruto está maduro, está hermoso. ¿Por qué? Porque están unidas a la vid. Los pámpanos, en cuanto se cortan, se secan. Y no tardan mucho, verdes. Enseguida se secan, ya dejan de producir fruto. Y saben que todos nosotros necesitamos estar alimentándonos constantemente de la vid, de Cristo Jesús, de su savia, porque Él sacia nuestra sed. Así que Juan
quiso asegurarse, repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces que el Señor Jesucristo es Dios. Y siempre cuando le decía a los judíos parece como que les rechinaban ahí los oídos. Otra vez está diciéndolo. Para que lo entendieran, para que lo comprendieran. Así que ahora en estas últimas semanas hemos estado viendo lo del Señor Jesucristo como el pan de vida, ¿verdad? La semana pasada estábamos hablando de que Jesús es el pan de vida, pero Jesús también es el pan vivo y dador de vida. Porque ¿de qué nos serviría que estuviese vivo y a nosotros no nos pudiera dar vida? No nos iba a servir de nada. Pero no, Él da vida eterna, da salvación. Y vamos a ver ahora dentro de unos momentos cómo lo repite hasta la saciedad para que la gente comprenda que solamente en Él hay vida eterna. Tú puedes buscar santos, puedes buscar imágenes, puedes buscar de todo, pero en ninguno vas a encontrar vida eterna. La vida eterna solo está en Cristo Jesús. Así que Jesús, pan vivo y dador de vida, es nuestro tema. Y cuando el Señor Jesucristo hace declaraciones, no todo el mundo le cree. Y primeramente vamos a ver aquí en los versículos 41 y 42 un poco la reacción de esta gente, de estos judíos, que recuerden, la razón por la que fueron al Señor Jesucristo era porque querían que Él les diera más pan. Así que les dice ahí en el versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fíjense lo que hacen los judíos, murmurar. ¿Por qué murmuran? Porque lo que el Señor Jesucristo les está diciendo no entra en su lógica. No lo comprenden, o si lo comprenden, no les cuadra. Y yo les digo, Dios no está en contra de nuestro razonamiento. Dios desafía nuestro razonamiento. Pero también les digo que hay un punto en que nuestro razonamiento tiene un límite. Y ese razonamiento solamente lo puede sobrepasar la fe. La fe va mucho más allá de nuestro razonamiento, ¿no? Ahora, aquí los judíos, pues, lo que hacen, ellos se creían que conocían al Señor Jesucristo y por eso no le creen. Así, literalmente, no le creen. Y la actitud que toman es la de murmurar. Porque no van a Él y le dicen, oye, ¿nos podrías explicar esto que no lo entendemos? Pero no, en lugar de ir directamente a Él y preguntarle y ser honestos, se ponen a murmurar, se ponen a criticarlo. Miren las palabras. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Fíjense, vamos a ver. Ellos están aquí diciendo, a ver. Él dice que descendió del cielo y casi que me los imagino diciendo que nos cuente otra. A veces uno en México dice, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Que esa no te la creo. Entonces ya se ponen a hablar y dicen que descendió del cielo. ¿No se llama su padre no es José? ¿No conocemos a su mamá, que es María? ¿Alguien no lo conoce? Sí, todo el mundo lo conoce. Si jugaba con nosotros. Él no es ningún ser especial, no es un ser que haya descendido del cielo. Parece ser como que están diciendo, se la está echando, ¿no? Como que se quiere dar aires de importancia. Y cuando ellos murmuran de Él, lo hacen porque creen conocerle. Y eso suele suceder cuando nosotros estamos convencidos de nuestro razonamiento, cuando nosotros creemos que ya sabemos lo que pasa con otra persona, no le creemos, lo criticamos. Y yo sí he visto que muchas veces hay una persona que viene y que te comenta algo, ¿no?
Y tú, ¿no? Sí. Y hasta le sonríes. Ah, ajá. Y en cuanto se va, qué mentiroso es. Y empieza uno a criticarle, a murmurar. Esa es la murmuración. Entonces, no fuiste capaz de decirle, oye, a mí no me cuadra. A ver, dime la verdad. ¿Cómo que hiciste esto, hiciste el otro? Explícamelo, porque yo sinceramente creo que me estás echando una mentira. No tienen el valor de decírselo. Se ponen a criticarlo, se ponen a murmurar. Porque en el fondo creen que Jesucristo es un mentiroso. Pero fíjense, lo que pasó con estos hombres es lo mismo que pasó con sus padres. Ellos le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto. ¿Por qué? Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero sus padres, a pesar de haber recibido el maná, también cometieron el pecado de murmurar. Murmuraron en contra de Dios. Y nos leía el hermano Mateo hace unos momentos que no murmuremos como los padres de ellos, aquellos antepasados que murmuraron y fueron matados por el destructor. La murmuración, les puedo decir que no es un distintivo cristiano. No lo es. Yo no sé si tú tienes la costumbre de murmurar de la gente, de hablar mal de la gente. Pero no es una buena práctica. Lo correcto es aclarar las cosas y no andar por allí criticando, murmurando, que se cree que me va a engañar, que se cree que yo no sé la vida que lleva y ahora me viene aquí que es muy santito, ahora me viene con esto. Cuidado con la murmuración, porque los judíos cayeron en ese pecado. Ahora, Jesús se enfrenta a la murmuración. Versículo 43 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Se los dice claramente, ¿no? No murmuréis entre vosotros. Yo creo que más claro no lo podemos tener. Pero además de decirles, no murmuren, que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cuando hay un murmuro, cuando la gente está murmurando, tenemos que aclarar las cosas y decir, mira, deja de murmurar, ¿por qué no vamos y aclaramos las cosas? No estamos haciendo ningún bien, ni nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, ni le estamos haciendo bien a la persona o a aquella persona que estemos criticando o contra la cual estemos murmurando. Pero sepan que si seguimos con la murmuración, Dios nos va a enfrentar. De una manera o de otra, nos va a enfrentar. Y nos va a dar donde más nos duele. Y generalmente uno cosecha lo que siembra. Si tú eres una persona murmuradora, que siempre andas criticando a los demás, ¿qué crees que te va a pasar? Va a haber por ahí detrás de ti gente que ande murmurando de ti y que te haga lo mismo que tú estás haciendo, porque lo que tú siembras lo cosechas. Así que el Señor Jesucristo dice, no murmuréis. Pero aquí introduce yo un tema, o presenta un tema que yo creo que es otra vez digno de tomar en cuenta, aunque ya también lo mencionó un poco antes. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, está diciendo, todos aquellos que han venido a mí es porque el Padre les trajo. Si no hubieran venido a mí, dice, si no hubiese sido por eso, ustedes no habrían podido venir a mí, les está diciendo. Entonces, aquí vemos como Dios en su misericordia a nosotros nos lleva a Cristo Jesús. Es la obra del Padre el que nosotros vengamos a Cristo por su pura misericordia. Y eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos creemos que Dios nos escoge porque somos mejores que otros, o porque tenemos más méritos, porque nos portamos mejor, porque somos más guapos. No sé cuál es la idea que uno
pueda tener en su cabeza de por qué Dios me escogió. El hecho es de que no te escogió porque fueras mejor que otro. Es por su gracia, es por su bondad. Tampoco porque fueras peor. Otra vez, es por su gracia, por su amor. Así que dice el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí. Es imposible, dice, que alguien venga a mí si el Padre que me envió no le trae. Y cuando viene a mí, dice, ¿yo qué voy a hacer? Le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Cuando el Señor Jesucristo venga. Cuando Él venga, nos dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que no hayan muerto, pues entonces serán transformados. Así que murmuración o murmurador, ten cuidado porque Cristo te va a enfrentar. Ahora, Dios se ocupa de enseñarnos. Y aquí sigue el Señor Jesucristo hablando, ¿no? Y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, ¿qué es eso de que Dios nos enseña? ¿A ti te ha enseñado Dios de alguna manera? Sí, Dios nos enseña. ¿Cómo nos enseña? Primero, sabemos que Dios nos enseña por la creación. Sabemos que hay un Dios grandísimo, inteligente, con propósito, que ha hecho todo de forma maravillosa, ha hecho todo hermoso, ha hecho todo bien. Y nos enseña por lo que se llama la revelación general, ¿no? Pero este pasaje o estas palabras que está hablando el Señor Jesucristo son unas palabras que están en Isaías, donde nos dice que todos serán enseñados, dice, y serán todos enseñados por Dios. Y si vamos, por ejemplo, al libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 1, ahí nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, dice, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuál es la forma en que Dios nos enseña? Dios nos enseña por su palabra, pero la máxima enseñanza que nosotros podemos tener de Dios es la que recibimos en Cristo Jesús. Y ahí es donde es importante que tú y yo lleguemos a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, como alguien a quien yo conozco no porque me han contado de Él, sino porque yo lo he aceptado en mi vida, porque yo le he abierto la puerta de mi corazón, porque yo le conozco como mi Salvador, porque he experimentado su perdón. Entonces ya no son tanto los argumentos que te presente una persona, sino que tú dices, yo no te puedo dar respuesta a todas las cuestiones que haya, pero sí te puedo decir que Cristo es real, que Cristo salva, porque Él está en mi vida, porque Él ha cambiado mi vida, porque ha transformado mi vida, porque Dios te enseña de forma personal en su Hijo. Y es Juan el que presenta al Señor Jesucristo como el Logos. Y el Logos tiene la idea de que el máximo conocimiento que un ser humano pueda tener, ese es el Logos. El máximo conocimiento que un hombre pueda tener de Dios es por medio de Jesucristo, porque Él es el Logos encarnado, Él es la palabra hecha carne. Entonces cuando está diciendo todos serán enseñados por Dios, está hablando de que Dios envía su mensaje más claro o de la mejor manera posible para que la gente lo pueda comprender, para que la gente lo pueda asimilar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Seguimos adelante. Jesucristo es de procedencia superior.
porque Él es pan que descendió del cielo. Miren lo que Él dice: yo soy el pan de vida. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿vivirá cuánto tiempo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí hay algunas cositas que creo que es importante que expliquemos. Primero, el Señor Jesucristo les está respondiendo. Ustedes creen que me conocen, ¿no? Sí, ustedes creen que yo soy hijo de José. Creen que soy hijo de María. ¿Por qué? Porque lo normal es que uno, cuando vea en una casa, cualquiera de ustedes, voy a su casa y veo a sus niños, estos son los hijos del hermano y la hermana. Los conozco, me creo que los conozco. Hay veces que resulta que no, porque yo creí que era su hijo, pero resulta que no es su hijo, que es hijo de otro papá, o que es hijo de otra mamá. Entonces ya dice: pues yo pensé que eran todos sus hijos. Y a veces uno comete errores, ¿no? Recuerdo una persona que una señora que tenía 2 niños y la persona con la cual estaba viviendo no era el padre. Entonces ya llegan unos que ni los conocían, dicen: wow, igualito a su papá. Y claro, la pareja pues se sintió incómoda, por supuesto, y dice: no es su papá. Ya no sabían dónde meter la cara, ¿no? Se creían que lo conocían, pero es lo que creían. Con el Señor Jesucristo, yo no sé si también si le habría pasado algo así, que le hayan dicho en alguna ocasión a José: igualito a ti. Y ¿qué habría dicho José? Que no es mío. Y digo, ¿se habría puesto a explicarles? Miren lo que pasó. Pues tuvimos el Señor, el Espíritu Santo descendió sobre ella, y Él es hijo del Altísimo. ¿Creen ustedes que José se habría atrevido a explicar eso? No lo sabemos, es solo especular. Pero a veces creo que las personas, ya cuando explican una cosa y no les creen, llegan al punto de que dicen: ya, que piensen lo que quieren. Sí, ¿verdad? Qué guapo es. Sí. Pero ahí tenemos a José criando al Hijo de Dios, y toda la gente, fíjense, por lo menos estos judíos no sabían que José no era su padre. Entonces, sí conocemos a su papá. Y porque ellos creían que conocían al Señor Jesucristo, no le creían a Él. Y ahora el Señor Jesucristo les dice que yo descendí del cielo. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Puede entrar en tu mente o no, pero esa es la realidad. Y hoy por hoy, especialmente aquellos que se llaman a los científicos, si tú les hablas de un nacimiento virginal, ¿tú crees que se lo van a creer? Y dicen: eso es un cuento, te dicen. ¿Cómo te crees eso? Eso es para ignorantes. Ignorantes si no conocemos a un Dios que es capaz de crear el cielo y la tierra, a un Dios que es capaz de crear todo lo que vemos de la nada. Si Dios fue capaz de crear las estrellas, el sol, la tierra, el mar, todo lo que vemos de la nada, ¿cómo no va a ser capaz de hacer que por su Espíritu Santo un niño sea engendrado en el vientre de una mujer especial, porque Él la eligió, porque Él la hizo especial? ¿Es algo sobrenatural? Sí, por supuesto, pero les digo, hay un punto en que nuestro razonamiento, nos guste o no, tiene un límite, pero para Dios no existen esos límites.
Así que el Señor Jesucristo dice, lo pueden creer o no, pero mi procedencia es superior. Yo vengo de arriba, les dice. Curiosamente, el Islam reconoce que Jesucristo nació de una virgen. Y ya ven que ellos exaltan mucho a su profeta, a Mahoma, que es dice que dicen Dios es grande o Alá es grande, y Mahoma es su profeta, ¿no? Como diciendo, es el profeta elegido, el más especial. Pero, cuidado, Mahoma no tiene ese estatus. De Mahoma no se dice que él haya nacido de una virgen. Pero ellos incluso en su Corán tienen que Jesucristo es nacido de una virgen, que su procedencia es superior. ¿Saben qué? Si el Señor Jesucristo no hubiese nacido de una virgen, Él habría traído en sí la herencia del pecado. Pero porque Él no es engendrado por un varón, entonces no trae esa herencia. Él por eso nace sin pecado, porque su procedencia es superior, libre de pecado. Entonces Jesucristo es superior. Y eso suena a exclusivismo, pero les voy a decir, Jesucristo es exclusivo. Por definición, toda verdad es exclusiva. No puede haber dos verdades que se opongan entre sí y que las dos sean verdades. ¿Me explico? Si tú lo que crees es verdad y otra persona cree lo opuesto a lo que tú estás pensando, y no puedes decir es que los dos tenemos la razón, los dos estamos en la verdad. No, uno de los dos está en un error. Y aquí, cuando el Señor Jesucristo se presenta como la verdad, cuando se presenta como el único Salvador, como el único mediador, como el único camino, está diciendo, no hay nada, no hay otra cosa. Puedes no estar de acuerdo, puedes rechazarle, pero no puedes decir que no esté haciendo una declaración sensata, coherente, que aceptas o rechazas. Tú lo aceptas como alguien superior, como alguien de procedencia superior, o te quedas fuera, o te quedas sin él. Ahora, los judíos primero murmuran, ahora contienden. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y fíjense, primero murmuran, y cuando uno murmura normalmente está como muy compadre con el que está ahí, ¿no? Somos muy amigos, entonces ahí nos damos el lujo de criticar a los de allí. Pero después de la murmuración, resulta que como los dos son chismosos, como los dos son murmuradores, no pueden estar mucho tiempo juntos. Tarde o temprano terminan encontrándose. Entonces ya empiezan ¿a qué? A discutir. Empieza la contención. Ya después los que eran tan amigos que hasta se abrazaban porque los unía el chisme, los unía la murmuración, ¿qué les pasa después? Se enojan y van con el otro y con la otra y empiezan a murmurar de su ex compañero de murmuración. Así que ahora aquí mírenlos, contendiendo entre ellos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿No lo entendían? Porque recuerden que el Señor Jesucristo estaba hablando en sentido espiritual, ya lo veremos la próxima semana. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos empiezan a contender, ¿cómo puede darnos su carne? Eso no les puede entrar en la mente, porque ellos están, imagínense, acá ellos recibieron un montón de pan, comieron mucho pan, y le vienen a pedir que les dé más pan, y él les dice, cómanme a mí, coman mi carne, y ellos dicen, no, está loco. Aún así sabían que él tenía poder para darles pan, ¿no? Pero, ¿cómo puede Y entonces el Señor Jesucristo, en lugar de decir, no, ustedes me han entendido mal, Él afirma lo dicho.
aunque no se ha comprendido, Él no retrocede. Quiere enseñarnos. Ahora, ahí es donde entra también la paciencia, entra el escuchar, porque estas palabras que el Señor Jesucristo les está diciendo hace o provocan en ellos que se alejen muchos. ¿Por qué? Porque no escuchan hasta el final, no se esperan. Pero el Señor Jesucristo aquí se los está provocando, les está diciendo, ¿que no entiendes? Pues sí, tienes que comerte mi carne. Ahora, les digo, cuando se da la gran persecución contra los cristianos por parte de Nerón, una de las acusaciones que hacían en contra de los cristianos es que decían es que son caníbales, es que matan a los niños y se los comen, se comen su sangre, se beben su sangre y se comen su carne, haciendo alusión a las palabras que está aquí hablando el Señor Jesucristo. Recuerden que los agapes que hacían los cristianos, en ellos se celebraba o se recordaba la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y su resurrección. Entonces se participaba del pan y del jugo de la uva, del fruto de la vid. Entonces, ¿qué pasa? Eso representaba la sangre y la carne, el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que los que tenían malas intenciones decían, mira, esa es una secta, porque mira las prácticas que tienen, matan niños, y ya le inventaban, y los tenían como enemigos. Yo pregunto, ¿has escuchado de alguna barbaridad que se diga acerca de los cristianos? Yo he escuchado algunas verdaderas locuras, al punto que nada más les digo, a ver, escúchame, razona un poquito. ¿Tú crees que la gente que hoy es tonta? ¿Te crees que la gente no piensa? ¿Te crees que es verdad todas esas historias o cuentos que tú tienes? No, Señor. Pero cada uno sabrá sus historias. Yo he escuchado, la verdad, muchas barbaridades, igual que se decían muchas barbaridades de los cristianos en esa época. Lo más fino que dicen, todos esos tienen el cerebro lavado. Pero ya incluso siendo un poco atrevidos, les digo, y es que tú no necesitas que te laven el cerebro con lo sucio que lo tienes, mal pensado, vicioso, mentiroso, ladrón, estafador, y vas y criticas a aquellos que les lavaron el cerebro si tú necesitas que te laven el cerebro y el corazón, por supuesto. Pero ellos lo están diciendo como que es que no piensan. ¿Cómo no van a pensar? Hasta más que tú y mejor que tú. Pero eso ya parece como no quererse creer más que los demás. No, simplemente que les digo una cosa: cuando la luz de Cristo viene a tu vida, lo que veías como oscuro se te aclara, y hay una luz que recibes por la palabra de Dios, por Cristo, que es el pan de vida. Así que dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, dice, y yo en él. Ahí vemos esa unidad que quiere el Señor Jesucristo. Yo en él y él en mí, dice. Y la verdad es que es un poquito, digerirlo mentalmente cuesta un poco. A ver, ¿cómo está eso? El Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos, viene a nuestra vida, ¿verdad? Viene a nosotros. Pero luego nosotros dice que estamos en él. O bien, o él está en mí, o yo estoy en él. Entonces ahí el Señor es tan grande que en él vivimos y nos movemos. No podemos salir de él, pero a la vez es tan trascendental que viene a nuestro ser y está dentro de nuestro ser. Se hace tan personal que viene y mora en nuestra vida. Entonces lo cubre todo, lo llena todo. En él vivimos, pero él también vive en nosotros y nos da vida. Él afirma, lo dicho, no retrocede.
cuando Él te dice algo, se reafirma. Sus promesas no las cambia. Él no retrocede. Él sigue firme. Su enseñanza te puede cuadrar más o menos, pero Él la mantiene. Y para ir finalizando, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ellos le dijeron, Señor, danos de ese pan de vida. Y el Señor Jesucristo les dice, yo soy. Tómame y aliméntate. Ya les dije. Literal, no literalista. El Señor Jesucristo no es un pan como el que ellos querían agarrar y comerse y saciarse físicamente. No es ese tipo de pan. Pero sí es un pan. Es un pan espiritual que tú lo agarras y te adueñas de él en el sentido de que viene a tu vida. Lo aceptas, lo recibes. ¿Cómo? Por medio de la fe, creyendo en él. Una de las cosas que a mí me llevaron a reconocer que necesitaba al Señor Jesucristo en mi vida fue esta. A mí desde pequeño me enseñaron que, más bien antes de hacer la primera comunión en la Iglesia Católica, me enseñaron que cuando yo comía del pan, que me estaba comiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Decían, cuídate, ni escupas, que estás como si estuvieras escupiendo al Señor Jesucristo, me decían. Y yo me lo tomaba al pie de la letra, claro. Entonces, ya cuando empecé a leer la palabra del Señor, y cuando veo que dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera, y que Él se queda con nosotros, pues un pensamiento tan sencillo como este, digo, vamos a ver, el domingo pasado me comí al Señor Jesucristo, el siguiente domingo otra vez, pero ¿qué pasó entonces en el transcurso de la semana? ¿Se me salió o qué pasó? Porque yo no recuerdo que se me haya escapado. Entonces ya es cuando me cayó, digo, si al Señor Jesucristo hay que comerlo espiritualmente, por la fe. Cuando yo le invito a que venga a mi vida, es cuando le estoy comiendo, cuando le está viniendo a mi ser y me salva, y me da vida eterna, y me llena. Pero no está hablando de que me sacie físicamente, me sacie espiritualmente, de tal manera que ya no tengo que andar buscando saciarme en vicios, en el alcohol, en las drogas, en todo aquello que de alguna manera creo que me puede saciar. No, porque Él sacia nuestra hambre, sacia nuestra sed. Pero es cuando tú por la fe lo abrazas, lo invitas a que venga a tu vida, a que sea tu Señor, a que sea tu pan. Señor, tú eres el pan de vida, pero yo quiero que seas mi pan, el que me alimenta, el que sacia mi sed. Y yo no sé si todos los que estamos aquí le hemos invitado en algún momento a que venga a nuestra vida, si lo hemos comido espiritualmente hablando. Pero si tú no lo has comido espiritualmente hablando, te invito para que tú lo invites y que le digas, Señor, tengo hambre, ven a mí, lléname, sáciame, hazme un hijo o una hija de Dios, porque no quiero tener más hambre espiritual, quiero estar satisfecho espiritualmente. No lo sé. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu vida y quisieras aceptarle, yo solamente te animo para que levantes tu mano y yo ora, y que pueda orar por ti. Si lo tienes ya en tu vida, te animo para que tú sigas alimentándote de su palabra, que te sigas alimentando espiritualmente de Él, porque Él llena, porque Él sacia. Y no te engañes, lo que el mundo te dio sin Cristo es todo lo que te podía dar, no te puede dar más.
no creas que hay algo que te perdiste. No, no hay nada. En Cristo hay plenitud. Así que vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el amor que nos tienes. Te damos las gracias por tu santa palabra. Te damos las gracias por el pan que descendió del cielo, que es Cristo Jesús. Y Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pero Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que no se ha alimentado de ti, te ruego porque tú toques lo más profundo de su ser para que pueda abrir su corazón a ti. Y aquellos, oh Señor, que ya te conocen, que ya se han entregado a ti, te ruego, Padre, por tu misericordia, porque tú los fortalezcas, porque tú les guíes y que les ayudes a andar en la vida verdadera, la vida real, que es la vida en Cristo Jesús. Señor, a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.